cambios, ¿me escuchan? Sí. Vemos que los cambios son cada vez más acelerados y marcados. Y no simplemente los cambios per se, sino también el horizonte temporal entre cada uno de estos cambios. Probablemente lo que antes cambiaba de un año a otro pasó a cambiar de un mes a otro. Probablemente lo que hoy nos atrapa, nos entretiene, nos impacta, la semana que viene ya no lo haga. Hoy vivimos inmersos en un mundo de contenido donde ya cada vez se difumina cada vez más la línea entre el contenido orgánico que consumimos y la publicidad. Hoy simplemente hablamos de contenido de nuevo, que descubrimos, que nos entretiene, que nos impacta, que nos atrapa y que compartimos. Por eso, hablemos del contenido también como motor del Growth Transformation y de una de las palancas que tenemos que transformar en pos de nuestras métricas de crecimiento. Y para hablar de contenido tenemos que entender a dónde vamos hoy con nuestras experiencias sociales. Y para explicar esto, me gusta traer un análisis que hizo Chamath. No voy a pronunciar su apellido por cuestiones obvias, pero es el CEO y el founder de Social Capital, es Early Executive de Meta, Facebook hoy Meta. Y él lo que nos dice luego de este análisis es que nos tenemos que enfocar en el lado de la creación del contenido de las cosas. ¿Y cómo llega a esta conclusión Chamath? Principalmente, Chamath nos dice que hoy hemos recorrido a lo largo de la historia diferentes olas. En primer lugar, nos pasamos una década construyendo plataformas. Apple y Google fueron los grandes ganadores en esta carrera, construyendo iOS y Android, y fueron quienes le dieron... Va a pasar esto. Y fueron los autores del boom de la tecnología moderna como hoy la conocemos. ¿Qué lograron con estas plataformas? Millones, billones de usuarios activos mensualmente y trillones en revenue para sus compañías. Luego, la segunda ola que nos trae Chamath es la de las aplicaciones, ¿no? Que vienen a atomizar en cierta forma a las plataformas. Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat y todas las plataformas que hoy conocemos se construyeron encima de estas plataformas. Hoy las descargamos de las tiendas de Google y de Apple y que generaron billones de usuarios activos mensualmente y trillones en revenue para sus compañías. Y en este análisis, Chamath destaca una tercera unidad de atomización en este camino, y son los creadores de contenido. Son estas personas quienes vienen a atomizar en cierta forma también a las aplicaciones, creando sus propios newsfeed, sus propias comunidades de contenido. Eventualmente y potencialmente también llegan a billones de personas y potencialmente también pueden generar trillones en revenue. Las compañías ante estas olas tienen un gran desafío y principalmente es
mantenerse relevante a lo largo de estas olas. Y por eso vamos a hablar de la forma de transformar el contenido a lo largo de estas olas. Hoy a las plataformas las conocemos, a las aplicaciones las conocemos, pero antes de hablar de la transformación del contenido tenemos que conocer también a nuestros creadores. Por eso queremos responder primero quiénes son los creadores de contenido. Bien, esto va a pasar también. Como los aviones, también nos vamos a pasar explicando. Bien, bueno, frente a la pregunta de quiénes son todos estos creators, que creo que nos lo preguntamos muy seguido, vamos a tratar de llegar a esa respuesta. Y podemos decir que hasta 2021 los creators los crearon las medias, ¿no? Los crearon estas aplicaciones, que encontrábamos a los Tweetstars en Twitter, que veíamos a los Instagramers en Instagram, que llegaron, bueno, los recientes TikTokers dentro de TikTok, y que cuando nos metemos en YouTube nos encontramos a los YouTubers, ¿no? Entonces, las apps creando a esos creators. Incluso podemos ver cómo las apps y estas medias generan sus propios programas de creators. Los programas que les dicen a los creadores qué contenido publicar, cómo hacerlo, cuáles son las tendencias y cómo tener más alcance. Pero podemos decir que eso cambió en esta medida de tiempo que mencionaba Leo y que también hablaban Pepo y Bernie, sobre que todo cambia muy rápido y en un solo año vemos cómo los creators empezaron a moldear a las medias. Y los creators empezaron a decir qué contenidos hay que seguir, cuáles son las tendencias que rankean, cómo tenemos que generar contenido, cuáles son los challenges que tenemos que crear. Entonces hay algo de esto que se dio vuelta, el poder del contenido en manos de los creators. Pero bien, yendo a la pregunta de vuelta inicial, como quiénes son todos estos creators, nos encontramos en muchas conversaciones dentro de Winklab de cara a las marcas, de cara a clientes, diciéndonos qué es content creator. ¿Es lo mismo que un creator? ¿Es lo mismo que un influencer? ¿Un influencer es un creator? Bien, podemos decir que no necesariamente todos los creators son influencers. En el último estudio de Adobe, el estudio es Future of Creativity, dice que solo el 16% del total de creators en US se considera influencer. Eso quiere decir que el 16% nada más está siguiendo o persiguiendo ser relevante un perfil, o sea, ser famoso un perfil, que generar contenido relevante. Y un dato no menor que nos pareció muy interesante es que los creators están más interesados en volverse business owners, o sea, en volverse negocios y hacer de esto un full-time job, que volverse influencers y famosos. Entonces, no necesariamente son influencers. ¿Podemos decir que le corresponden a una media, que son solo Instagramers, que son solo TikTokers? Bueno, no. Podemos decir que son multichannel. ¿Por qué? Porque antes teníamos un par de medias representando a los content creators, pero hoy pasa esto. Pasa que Programmatic hoy ya está impulsando contenido con creators. Pasa que las medias incluso, Meta lanzando Reels, YouTube Shorts en YouTube, son específicamente para contenido con creators, incluso e-commerce. El reciente lanzamiento de Mercado Libre Clips, dentro de Mercado Libre, fomentando este tipo de contenido con creators. Bueno, Amazon lo mismo. Entonces vemos cómo hoy los creators dejan de ser también de una media para ser multicanal. Entonces, volviendo de nuevo, ya podemos decir lo que necesariamente no son los creadores, pero desde Winklab nos gusta definirlos. Y nosotros decimos que los creators son personas que tienen talento para generar contenido, para crear contenido, que hablan el código de las plataformas y que aprovechan ese talento que tienen para trabajar con marcas, porque quieren trabajar con marcas, independientemente de quiénes son y dónde están. Bien, ahora sí, o sea, repasando todo lo que vemos desde las olas de pasar de las plataformas, las apps, a los creators, cómo las compañías tienen que ser relevantes, los creators en este mundo en el que tienen que generar contenido relevante todo el tiempo multicanal y este tipo de contenido que nos plantea el escenario actual, estamos todos en esto juntos y tenemos como 3 desafíos parecidos entre todos nosotros. Primero, lo que nos marca el tiempo de hoy. Tenemos que generar contenido fresco, prácticamente en real time, en el momento en el que están pasando las cosas, pero siempre manteniendo el estándar de calidad. Un poco difícil, pero es el desafío. Otro desafío que es ser relevante. Ser relevante, se vuelven más importantes que nunca los contenidos de research, los equipos de research, los equipos de localización de contenido, porque no funciona lo mismo en un mercado que en otro. No podemos hablar con una tonada de un contenido en Argentina con el mismo contenido en Chile.
Entonces tenemos que ser relevante para los mercados y al mismo tiempo tenemos que ser multicanal. Con una métrica norte, desarrollar una estrategia, ejecutar esa estrategia multicanal en múltiples canales. Tranquilo, ¿no? Tenía un trabajito. En fin, ¿cuál es el contexto en el que estamos hoy con estos desafíos? Un contexto que ya venimos viendo en la charla también con los dos economistas, año efficiency. Ya todos escuchamos a Mark hablando de año efficiency, todos estamos hablando de lo mismo. ¿Y qué significa para nosotros el año efficiency? El año efficiency significa que nos tenemos que preocupar en la optimización de nuestro presupuesto, es decir, de cuidar más que nunca nuestros recursos y entender dónde estamos invirtiendo y en qué estamos invirtiendo, pero también significa entender cuál es el rendimiento de esa inversión, cómo impacta lo que estamos invirtiendo en los números de nuestro negocio. En este contexto tenemos esos challenges. Y en este contexto también, New York Times empieza a hablar del burning out de los creators, que podría también aplicar también a los marketers. El burning out de tener todos estos desafíos juntos al mismo tiempo. Y una de las cosas que menciona el estudio de New York Times, lo que dice es, lo que más genera ansiedad y el burning out es justamente cómo cambian las cosas, cómo cambia el algoritmo, cómo cambia el tipo de contenido que tenemos que hacer, cómo cambian estas aplicaciones que nacen nuevas todos los días. También tenemos buenas noticias, pero no la voy a dar yo, la va a dar Leo. Bueno, gracias. Como decía Sofi, en este contexto y con estos desafíos también hay buenas noticias. Hablamos de un año efficiency y necesitamos que nuestras comunicaciones y nuestros contenidos generen impacto. Hoy, diversos estudios nos muestran cómo construir y desarrollar contenido que se adapte a cada canal y a la forma en la que los usuarios nos quieren escuchar, nos genera un mayor impacto y unas mejoras en nuestras métricas, tanto de sentimiento de las compañías como puede ser en el estudio de CrowdDNA, que analiza a todos los usuarios digitales a lo largo de las plataformas que estuvimos conversando y donde más de la mitad de esos usuarios consideran o creen más en lo que un creator dice sobre una marca que lo que la marca dice de sí misma. Y no solo hablamos de este sentiment, como les decía recién, sino también en el impacto en el negocio. Y adaptar nuestros contenidos y tener esas comunicaciones que se adaptan a lo que los usuarios quieren escuchar, también mejora nuestro rendimiento, tanto en métricas más arriba en el funnel, como puede ser métricas de branding y de nuestra consideración de marca, como también más abajo en el funnel y la intención de compra. Así que buscamos generar impacto, como nos decían Pedro y Bernardo en la charla anterior. Y un poco me dirán, bueno, estamos en el año efficiency, logramos la mejora en el impacto con nuestros contenidos, tenemos un burnout. Tenemos un burnout también de los marketers, de los creators, en esta vorágine en la que estamos viviendo hoy y que la industria del crecimiento nos pone a pruebas. Un trimestre de este año nos alcanza y nos sobra, creo, para decir que es el año de la inteligencia artificial. Y no creo que sea solo el año, sino uno de los hitos más importantes en la industria digital y en el mundo digital en el cual todos nosotros estamos inmersos. Una tecnología que vino a complementar a la inteligencia humana y a la capacidad humana y que sirva para simplificar y para ser más expeditivos en estos procesos y darnos respuesta a los desafíos que el contexto nos plantea. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Growth Transformation o de Content Growth Transformation en nuestra charla? Poco hablamos de esto. Veo algunas caras, no se sorprenden porque ya la vieron, es una foto generada con inteligencia artificial que se viralizó. Y hablamos de esto también, de un modelo entrenado con nuestras caras. ¿Vos es la primera vez que te pudiste comprar una balanceada? Sí, es la primera vez. Yo tengo un poco de ganas. Sí, así que creo que mejor que te dejes la gorra. Voy a dejar que pase la bien. Pero bueno, más allá de lo que podemos jugar con la tecnología o llegar a estos puntos, cuando hablamos de transformación de contenido, nos imaginamos un proceso creativo de delivery y de entendimiento de nuestros creativos marcado y atravesado por la tecnología en cada uno de sus pasos. Un proceso donde convivan tanto procesos humanos, 100% humanos como hoy los conocemos, como también procesos humanos apalancados con tecnología y procesos 100% generados por la tecnología. Hoy podemos trabajar con asistentes en ideación, por ejemplo, que nos ayuden con las ideas y entender qué funciona y qué es tendencia en cada uno de los canales. Trabajamos con herramientas que nos ayudan a la ejecución
de nuestras piezas, desde la creación y quién participa en esas piezas, hasta todos los recursos creativos que podamos incorporar en dichas piezas. Contamos con modelos de lenguaje que podamos entrenar con nuestros datos para entender qué funciona, qué no y qué debemos repensar en nuestras estrategias de contenido. Bien, ¿y qué posibilidades creativas tenemos en este nuevo paradigma? Nosotros llamamos este cambio de paradigma e incluyendo inteligencia artificial. Tenemos como primera posibilidad lo que ya conocemos, ¿no? Human Content Creation, lo que venimos haciendo. Justo trabajamos antes en este mismo summit, más temprano, nos juntamos con creators de la propia comunidad de WinClub, Creators Community, para trabajar junto a los expertos de WinClub, animadores, diseñadores, en mejorar este contenido, este delivery para marcas. Y es lo que nosotros llamamos Creators-Based Ads o Creators-Based Content. Trabajar con Human Creators. De la misma forma, esta capacidad humana puede apalancarse con inteligencia artificial. Y vemos, no sé si prestaron atención en el video del inicio, al final, luego del prompt que aparecía en la animación, aparecía la primera publicidad generada en parte por inteligencia humana, capacidad humana y inteligencia artificial. Fue una publicidad de Coca-Cola, donde colaboraron tanto diseñadores, animadores, especialistas, apalancándose en tecnologías de inteligencia artificial para traer a la vida pinturas y pintores famosos en esa publicidad. Bien, y también podemos apalancarnos, es tan gracioso, pero podemos apalancarnos también en, sí, está bien, el pelito es parecido. Podemos apalancarnos también en trabajar creators content, apalancándonos en la inteligencia artificial. Esto lo puedo estar diciendo yo, pero lo puede estar diciendo nuestro avatar. Based on a real creator, we can use technology to take our creativity to the next level. Same creator, but different language. Same creator, but different ethnicity. Same creator, but different location. This opens up possibilities for the creator to work for different geo and multiply their talent, while allowing the company to localize content, optimizing production and time. Todavía no puede frenar cuando pase el avión. No, Así claro, que todavía no no es tan puede. inteligente. Bien. Entrenamos un sistema de inteligencia artificial para que identifique nuestros rasgos, nuestras características, le dimos nuestras voces y la inteligencia artificial lo convirtió a otro idioma y generó nuestras propias versiones AI de creators. Entonces, la posibilidad es, con nuestras mismas características de los creators, de los human creators, poder hacerlos hablar en otros idiomas, para otras geos y estar en distintas locaciones en las que no podemos llegar por cuestiones logísticas o porque estamos lejos. Y por último, también hablamos de procesos 100% generados por inteligencia artificial. En este caso, tanto la ideación como la creación de esta portada de la revista Cosmopolitan, icónica portada de revista, por primera vez fue generada en su totalidad, ideada y generada por inteligencia artificial. Y esto no solo lo vemos en contenidos estáticos o quizás en videos, sino también, de la misma forma, lo podemos ver en creators. Y también, si prestaron atención al video del inicio, que me encanta el video, así que seguro va a estar en nuestras redes, como cierra con ella, que es una creadora que no es real. Es real, pero no es humana. Ella es Miquela, tiene 19 años, es mitad brasilera, mitad estadounidense, vive en Los Ángeles y es la primera creadora de contenido generada 100% con inteligencia artificial. Participa de publicidades de Galaxy y participa de cientos de colaboraciones como una creadora también en forma digital. Y no nos queríamos quedar atrás, entonces con nuestro equipo desarrollamos a la primera creadora 100% creada con inteligencia artificial de WinClub. Pueden aplaudir ahora. Julia Clapwin, a él no le gusta el apellido, vamos a ver, pero eventualmente es nuestra primera content creator. Ella es de Estados Unidos, pero vive en Latam, no la pudimos traer a Argentina. Ah, sí, ahora vino, ¿no? Vino porque estuvo en el evento. Se sacó una foto de afuera y la subió recién. También la reposteamos desde WinClub Creators, así que pueden ir ahora a darle like, creo que la acaba de subir. Pero bueno, la inteligencia artificial nos permitió hoy darle vida a esta new creator con la que vamos a estar empezando a trabajar para marcas, ¿por qué no? Tiene muchas ganas de empezar a trabajar con ustedes. Entonces, en conclusión, ¿de qué hablamos cuando hablamos
de la transformación del contenido en la industria del crecimiento y hablamos de 3 categorías trabajando en forma simultánea en pos de nuestros objetivos de crecimiento, como mencionaban antes Pedro y Bernie. Hablamos de procesos 100% humanos, procesos humanos apalancados en tecnología y procesos ejecutados en su totalidad por tecnologías que nos permitan llegar a niveles de escala que antes no imaginábamos, que nos permitan llegar a puntos que antes no imaginábamos y que nos permitan dar respuesta a las métricas que nos exigen nuestras compañías en la industria del crecimiento. Así que, dicho esto, les doy la bienvenida a la Content Growth Transformation. Muchas gracias. Ahora vamos a tener un pequeño break, 15 minutos, si no me equivoco, ahí para tomar algo, comer algo. En el Sin Fin de Win Club se pueden sacar una foto también con nuestra creadora, que ahí el equipo va a tomar unos datos y lo pueden recibir luego o lo pueden ver en las redes. Y volvemos en 15 minutos a seguir con las charlas.